tardes, licenciado. Gracias por estar con nosotros. A la orden. Licenciado, luego después de este aval que realizó el día de ayer el Instituto Electoral Local, ¿cuál es la ruta legal que seguirá Morena? Bueno, como lo hemos anunciado, en los próximos días vamos a interponer incluso en conformidad en contra de la sesión de cómputo como tal, del cómputo en sí mismo, y en contra de la extensión de la constancia de mayoría que les otorgaba a Alfredo del Mazo Maza. Esto en virtud de diversas irregularidades que se suscitaron antes, durante y después de la jornada electoral que se llevó a cabo el 4 de junio y que tienen que ver con la calificación de la calidad de la elección. ¿Esto qué es? Esto significa que estamos impugnando la forma en cómo se desarrollaron las campañas electorales, en las cuales hubo, además de intervención gubernamental a través de programas sociales, hubo la intervención directa de las instituciones policíacas de la entidad en favor de un candidato para inhibir la participación de funcionarios y de representantes de partidos políticos el día 4 de junio a través de la entrega, el reparto de citatorios para que comparecieran ante autoridades ministeriales, mismos que resultaron ser apócrifos, pero que fueron repartidos por las policías municipales de al menos 5 municipios de la entidad, como fueron Coacalco, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Ixtlahuaca e Iztapaluca. Claro. Entre otras muchas irregularidades que se suscitaron. Claro, aparte de las irregularidades, la diferencia entre los dos candidatos, entre Delfina Gómez y Alfredo del Mazo, es de menos de 3%. Con este porcentaje ya avalado y calificado, por decirlo así, ¿existe la posibilidad de anular la elección? ¿Le parece si nos lo puede contestar después de esta pausa? Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y bueno, pues estamos hablando de este tema en la línea telefónica con el licenciado Ricardo Moreno Bastida. Él es representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México. Licenciado, gracias por permitirnos hacer esta pausa. Antes de irnos a corte, le preguntaba, la diferencia que ya calificó el Instituto Electoral Local, la diferencia entre Delfina Gómez y Alfredo del Mazo es de 2.7%. Con esta diferencia tan mínima, ¿se puede solicitar la anulación de la elección? Nosotros hemos interpuesto 45 juicios de revisión constitucional en contra de la votación recibida en alrededor de 5,000 casillas. Al momento en que el Tribunal Federal resuelva estas impugnaciones, muy seguramente esta diferencia va a ser reducida aún más o inclusive puede revertir el triunfo electoral en favor de la maestra Delfina Gómez. De tal suerte que esto todavía tiene varias connotaciones que se le pueden dar al proceso electoral. Por eso mismo nosotros calificamos el día de ayer la sesión de cómputo como una engañiza, un engaño a la ciudadanía, porque el Instituto Electoral del Estado de México, a sabiendas de que hay alrededor de 60 juicios de revisión constitucional interpuestos y que estos pueden variar el resultado final, decidió llevar a cabo la calificación de la elección en forma que consideramos ilegal. De tal suerte que ahora vamos a tener una doble cadena impugnativa. Por un lado, el tribunal tendrá que resolver sobre la nulidad de estas más de 5,000 casillas y por otro lado tendrá que verificar también aquellos asuntos que tienen que ver con la calidad del proceso electoral y verificar que los principios constitucionales de libertad del sufragio, autenticidad de la elección y, en suma, las características de la universalidad del voto se hayan cumplido en el Estado de México, situación que nosotros prevemos vamos a impugnar porque consideramos que esto no ha sido así. Te decía, nosotros en esta campaña electoral vivimos un terrorismo de Estado y me atrevo a señalarlo así, porque trató de infundir miedo, una campaña de miedo en el electorado, tal es así que se utilizaron cientos de cabezas de cerdo para inhibir la participación de los dirigentes y militantes de Morena. Constan ahí en los medios de comunicación como en las oficinas, en los domicilios particulares de nuestros dirigentes y militantes, se dejaron
estas cabezas de cerdo, ofrendas florales, cartulinas con amenazas, de tal suerte que esto no puede considerarse como una elección limpia si existe estas amenazas para la participación política de los ciudadanos en sus procesos electorales, o bien la intervención gubernamental a través de diversos programas sociales que, encubiertos bajo programas de salud, de protección civil o de educación, se estuvieron repartiendo, por ejemplo, aperas de labranza, tarjetas con promesas de servicios futuros, etcétera, y que consideramos que esto nulifica la libertad del sufragio. Por otro lado, como ustedes saben, tuvimos una campaña negra por toda la geografía estatal, en la que se utilizaron call centers, llamadas anónimas, millones de volantes que fueron distribuidos en toda la geografía estatal, y que esto incide sobre la libertad a ejercer un voto informado por parte de los electores. Esta cualidad del voto informado es muy importante porque los propios organismos de derechos humanos internacionales han determinado que la libertad del sufragio debe contener una característica fundamental, que es que el voto sea informado y que no haya desviaciones que no le permitan actuar libremente para el ejercicio de ese voto. Y eso fue precisamente lo que aconteció en el proceso electoral del Estado de México, y por eso vamos a solicitar en su momento la posible nulidad de la elección. Claro. Ricardo, buenas tardes, te saluda Elia Almanza. Sobre esto último, que van a solicitar la nulidad de la elección y estos elementos que ustedes son argumentos por los cuales señalan hubo estos presuntos delitos, pero ¿cuál es en lo inmediato la ruta legal que van a seguir y cuánto tiempo podría tardar esta resolución para saber si se avalan o no este tipo de impugnación? Claro, como te decía, tenemos ya interpuestos 45 juicios de revisión constitucional ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral en contra de la votación recibida en alrededor de 5,000 casos. El próximo sábado nosotros procederemos a interponer el juicio de inconformidad en contra de la sesión de cómputo y la expedición de la constancia de mayoría, así como la declaración de validez que ha hecho el Consejo General del IEM. En su oportunidad, y una vez agotados todos los recursos internos, si es que no se modifica esta situación, acudiremos a organismos internacionales protectores de derechos humanos, porque como todos es sabido, el derecho a la libertad del sufragio es un derecho convencional que está protegido y tutelado por las leyes internacionales, que ya son derecho interno en el país, de tal suerte que también es una instancia a la cual vamos a acudir. Licenciado, todo este proceso, las respuestas a las impugnaciones que ustedes harán, ¿se podrían realizar o se podrían dar antes del 15 o 16 de septiembre, que es la fecha en que se prevé que tome posesión del cargo Alfredo del Mazo? Tiene la obligación constitucional y legal el Tribunal Federal Electoral de resolver antes de la toma de protesta. Es decir, puede hacerlo el propio día 15 de septiembre, antes de que se lleve a cabo el ejercicio formal de toma de protesta frente a la legislatura del Estado de México. Muy bien, licenciado. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el canal de la Asamblea. Le vamos a dar seguimiento a este proceso de impugnaciones y también si es que ustedes van a instancias internacionales. Te agradezco mucho la oportunidad y les mando un saludo a todos sus escuchas y sus televidentes.